buenas noches. Mi nombre es Víctor Fabián Buenrostro Aragón. Estoy cursando la carrera de Ingeniería Industrial y de Sistemas en la Alcaldía Azcapotzalco, en la Ciudad de México. Mi matrícula es AL058725. Este proyecto integrador es relacionado a la materia de procesos de manufactura y materiales, en el cual tocaremos varios puntos. 1. ¿Cómo se genera la viruta? Se genera al realizar el proceso de maquinado sobre una pieza. Viruta es el material que desprende una pieza cuando se sujeta a un proceso de maquinado por fresadoras, tornos o maquinaria que perfore o corte. 2. ¿Cuáles son los 5 tipos de viruta y en qué consisten? Viruta continua. Suele surgir al cortar materiales ductiles a la velocidad alta. La deformación del material se crea a lo largo de una zona de cizallamiento angosta, llamada primera zona de corte. Estas virutas proceden un acabado superficial, liso. No siempre son deseadas porque tienden a enredarse. Para solucionar este problema se utiliza los rompevirutas. Viruta de borde acumulado. Consiste en capas de material de la pieza maquinada, depositada gradualmente sobre la herramienta. Al agrandarse pierden estabilidad y terminan por romperse. Una parte de la viruta es arrastrada en dirección en que se trabaja la herramienta y el resto se deposita al azar sobre la superficie de la pieza. A medida que aumenta la velocidad, el corte disminuye el tamaño del borde acumulado. Viruta escalonada o segmentada. Esta se semicontinúa y tiene partes de alta o baja deformación por corte. Los metales de baja conductividad térmica y resistencia muestran ese comportamiento. Este tipo de virutas muestra un aspecto de dientes de sierra por arriba. Viruta discontinuada. Son segmentos que pueden permanecer de forma fija o floja entre sí. Estas virutas se forman por las siguientes condiciones: materiales débiles en las piezas. No tienen la capacidad de absorber la deformación constante que se realiza en el corte. Materiales que tienen impurezas duras. Velocidad de corte muy altas o muy bajas. Gran profundidad de corte. Falta de fluido de cortes eficaz. Viruta en forma de rizos. Esta forma una curvatura al salir de la pieza, que se conforman en aceros blandos como el cobre, plomo, estaño y algunos plásticos. 3. ¿Cuáles son las consideraciones para elegir los datos de corte correcto? Depende de la maquinaria o herramienta de corte utilizadas en la maquinado, los filos utilizados, la velocidad de corte y avance, al igual la profundidad de corte. Estas variaciones dependen del material a trabajar y del acabado en el que sea necesario. Para tener un acabado en particular se utilizan los dados de corte. Existen ciertas consideraciones para escoger los dados de corte correctamente y algunas son: calidad de superficie. Para tener la calidad deseada en la superficie a cortar se puede escoger entre varias herramientas con distintos filos. El acabado superficial es una medida que indica el grado de calidad de la superficie maquinada. Geometría de la herramienta de corte. Debe elegirse de acuerdo al material a mecanizar. Esto con la velocidad de corte adecuada da el flujo adecuado de viruta y el correcto mecanizado de la pieza. El tipo de filo de la herramienta. Hay dos clases de herramientas de acuerdo al número de filos y son: de filo único, consiste en un solo filo que funciona como cuchilla de corte. Este es para tornos y cepillos. Y de filos múltiples, consiste en múltiples cuchillas
y es utilizado en fresas o esmeriles. 4. ¿Por qué son necesarias las fuerzas y la potencia? Son necesarias para realizar las operaciones de maquinado, como el torneado, fresado, taladrado o limado. Se tiene que conocer la fuerza y la potencia realizada por cada herramienta, con el objetivo de determinar si son las correctas para la operación a realizar y el tipo de material a trabajar. 5. ¿Qué es el acero? Es uno de los materiales más importantes dentro de las distintas industrias, ya que cuenta con propiedades mecánicas que lo hacen único. Es uno de los materiales de la industria de fabricación y construcción más versátil, adaptable y utilizado en la actualidad. Este combina resistencia y la posibilidad de ser trabajado. 6. ¿Qué es la resistencia de desgaste? Es la oposición que ofrece un material a dejarse erosionar cuando esté en contacto de fricción con otro material. Esta propiedad permite a que los aceros se utilicen como herramientas de corte. 7. ¿Por qué el acero al carbón es considerado como el material más duro? Este compuesto solo de hierro y carbono, lo que le otorga mayor dureza y menor resistencia al óxido, así como una mayor flexibilidad. Es perfecto para entornos secos. Este acero tiene el 0.03% de carbono y se utiliza para elaborar las palas y arados de la industria agrícola. 8. ¿Qué es un tratamiento térmico? Es el conjunto de operaciones de calentamiento y enfriamiento en condiciones controladas de temperatura, tiempo de permanencia y presión, con la finalidad de mejorar sus propiedades mecánicas, como dureza, resistencia, fuerza y elasticidad. Esto sin que varíe la composición química del material a someterse a este proceso. 9. ¿En qué se aplica el revenido? Se aplica en aceros previamente templados, con el objetivo de disminuir los efectos de temple, conservar parte de la dureza y aumentar su tenacidad. 10. ¿Qué es la cementación? Es un tratamiento térmico realizado al acero en bajo carbón, menos de 0.025% al carbón, y que no esté templado, con el fin de aumentar sus niveles de este material grafito, más de 0.8% en la capa superficial. El proceso de cementación consiste en someter el material a un ambiente rico en carbono a temperaturas de entre 900 grados centígrados y 950 grados centígrados, con el objetivo de producir difusión dentro del material de la pieza. Al utilizar este tratamiento, el objetivo tendrá dos capas, es decir, una superficie cementada y un núcleo sin cementar. La cementación puede realizarse mediante dos métodos: cementación en medio sólido y cementación gaseosa. ¿En qué consiste la cianurización? Es el tratamiento térmico aplicado en los aceros cuando se quiere una superficie dura y resistente al desgaste. Esto se logra mediante un baño de cianuro fundido. Este tratamiento consiste en introducir la pieza a tratar en una solución a cierta temperatura. Esta solución se compone de cianuro, cloruro de sodio y carbono de sodio. El enfriamiento ocurre cuando la pieza sale del baño de cianuro, con el que se obtiene una profundidad de superficie templada uniforme de unos 0.25 milímetros en una hora de tratamiento. Con esto doy por terminado mi proyecto integrador de la materia Procesos de Manufactura y Materiales. Espero que sea de su agrado. Gracias y buenas noches. Ahí está el primero.